Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. ¿Es posible la invisibilidad? ¿Cuál es el secreto de la invisibilidad? ¿Alguien ha podido crearla actualmente en laboratorio? La verdad es que anteriormente la ciencia creía que lograr el secreto de la invisibilidad era algo totalmente imposible. Pero desde el 2006 aproximadamente, esta tecnología ha tenido unos avances brutales capaces de volver aquella mítica capa de Harry Potter de invisibilidad totalmente real. Hemos visto en la ciencia ficción, en muchas películas, como por ejemplo el anillo de Frodo, del Señor de los Anillos, volvía invisible a la persona. Pero esto, que cada vez se va a alejar más de la imaginación, vamos a ver en este programa que se va a transformar en una realidad dentro de unos años. Y esto nos implica a todos, porque ¿qué pasaría si drones pequeños se vuelven invisibles ante el ojo humano? Nos podrían espiar a todas horas. O incluso ¿qué pasaría con aviones invisibles ante el ojo y ante el radar de un ejército invasor que se prepara en una nación para dar un golpe, para una guerra invisible? Las consecuencias de la invisibilidad pueden ser, aterradoras en primera instancia, pero para la medicina, por ejemplo, volver invisibles varios tejidos podría incluso ser un avance en la cirugía y demás. Veréis, para hablar sobre la invisibilidad tenemos que poner sobre la mesa a un prestigioso físico matemático, un hombre del siglo XIX llamado Maxwell. Maxwell es conocido por sus 8 ecuaciones de Maxwell que inciden en la capacidad de que la luz podría ser una variación electromagnética. Ese descubrimiento que hizo este hombre es uno de los grandes descubrimientos para la humanidad, ya que esto implica muchas cosas y sobre todo hace referencia a que es muy posible escapar de la luz, desviarla para volverse invisible. Maxwell se fijó mucho en el trabajo de los campos de fuerza y las variaciones del señor Faraday, y que, Faraday, ya hemos hablado de él, es uno de los grandes pioneros en la creación de la teoría electromagnética y que sienta las bases para, todos los aparatos eléctricos que tenemos hoy en día. En base a la teoría de que la luz es una variación electromagnética de Maxwell y juntándola con la teoría de los átomos, de que la materia está hecha de átomos, podemos discernir sobre la capacidad real de volvernos invisibles. Veréis, los sólidos son sólidos porque los átomos están juntos, formando bloques en la estructura de ese sólido. La luz muchas veces no atraviesa los sólidos, se vuelven opacos, porque no pueden atravesar entre los huecos de los átomos. Luego tenemos los líquidos. Muchos líquidos dejan atravesar la luz, ya que sus átomos fluyen dentro del líquido, se mueven. Luego existen cosas intermedias, como el cristal, es un sólido, sus átomos no se mueven, pero dejan pasar la luz ya que su estructura está muy bien organizada, con huecos, y eso es muy importante decirlo, ya que si podemos hacer que los átomos de un sólido dejen pasar la luz, nos podríamos volver más o menos invisibles. Vamos a verlo después. Hay que indicar una cosa que el ejército está realizando hoy en día sobre la invisibilidad de sus aviones, pero ante el radar, no ante el ojo humano. Lo que están haciendo es tecnología STEAL, que lo que implica es que los materiales de construcción de sus aviones se alejan de los principios de la física y de la óptica, ya que cuando rebotan las ondas de radio que el enemigo está intentando lanzar para determinar la posición de esos aviones,
los materiales de construcción de estos aviones dejan pasar las ondas de radio y no rebotan para no ser detectados. Podrían ser, resinas, plásticos, pero siempre va a tener un fuselaje que lo va a detectar. Pero si ese fuselaje es menor, si esos materiales son menores, lo detectará como si fuera un pájaro ante el radar. Y bueno, dicho esto, sabiendo las teorías sobre la luz de Faraday y de Maxwell, vamos a entrar en la actualidad en los descubrimientos sobre la invisibilidad total de los objetos. La clave de la invisibilidad reside en los metamateriales, unos materiales exóticos, extraños, que no se encuentran en la naturaleza y que se creían totalmente imposibles antes del año 2006, ya que en el año 2006 la Universidad de Duke, de California del Norte, y también la Imperial College de Londres, financiados por DARPA, y eso es muy interesante, descubrieron los metamateriales, unos materiales con la característica de que pueden curvar la luz. Estos metamateriales se construyen en laboratorio, ya os he dicho que no existen en la naturaleza, y se utilizan unos injertos líquidos de ciertos dispositivos eléctricos muy diminutos que cuando les llega la luz a ese material fabricado desvían la curvatura de la luz, volviendo casi invisibles al material. Veréis, se hizo un experimento intentando hacer desaparecer un tubo de cobre en un laboratorio y casi lo lograron al 100%. Se le veía la sombra, el contorno, pero el grueso del material parecía no verse ante el ojo humano. Esto se produce porque los metamateriales tienen algo que viola las leyes de la óptica. Hace unos años, hoy en día se ha comprobado. Lo que tienen es una refracción negativa y un efecto Doppler inverso. Veréis, la refracción es cuando ponemos una cuchara en un vaso lleno de agua y vemos que en la parte del agua la cuchara parece estar doblada. Es un efecto visual que cuando la luz entra en un medio se frena. Al frenarse esa luz, lo que vemos es una distorsión de la propia visión. Por eso lo extraño de los metamateriales es que tienen una refracción negativa y esto hace que se vuelva invisible o pierda claridad el objeto. ¿Cuál es el gran problema de los metamateriales? Pues muy sencillo. Los diminutos aparatos eléctricos que se introducen mediante el líquido en el material para volverlo metamaterial deben ser inferiores a los 5 nanómetros. Esto es algo tremendamente pequeño, difícil de construir y muy caro de hacer. Por eso los metamateriales es algo que no está en el mercado, al menos todavía. Luego existen otros científicos que han intentado basarse en la idea de los metamateriales pero modificando sus conceptos. Por ejemplo, en el año 2007, el Instituto de Tecnología de California, el Caltech, hizo una innovación en los metamateriales creando uno totalmente nuevo, uno que se basaba en tecnología plasmónica. La tecnología plasmónica se basa en el siguiente principio: cogen la luz y la estrujan. Los metales tienen un cierto grado de conductibilidad ante la electricidad. Sus electrones se mueven. Los dispositivos del metamaterial que han sido introducidos en el material hacen que cuando le dé la luz al objeto, los dispositivos la recojan y le bajen la frecuencia de la luz para volverla invisible ante los ojos. Sé que todo esto es muy difícil, yo he intentado explicarlo de la forma más sencilla porque la verdad he leído varios libros, entre ellos uno de 800 hojas sobre el asunto, Michio Kaku, La física de lo imposible, y la verdad lo explica de una forma mucho más complicada. Pero básicamente esto es una realidad, la invisibilidad plasmónica, que también desde el 2007 se está intentando poner en práctica. Y luego tenemos
la forma de volvernos invisibles un poco más exótica. Veréis, hubo una física japonesa, Naoki Kawakami, que en la Universidad de Tokio estuvo probando la invisibilidad en base a hologramas. Lo que ella hacía era reflejar mediante un material la imagen de la sala para, mediante cámaras, volver invisible al objeto. Los principios, son más sencillos que lo que hemos hablado de los metamateriales, pero claro, tienen muchos problemas. Por ejemplo, si una persona se mueve, verá que algo no encaja en la sala, ya que la imagen permanece estática, la imagen reflejada. Esta tecnología se puede utilizar para volver invisibles las cabinas de los aviones o incluso el fuselaje de los coches, para poder ver qué hay debajo, los ángulos muertos o incluso cuando un avión va a aterrizar, saber dónde va a aterrizar. Esto es posible y se ha puesto en práctica en Japón con sus aviones militares, haciéndolos parecer comerciales. Y luego tendríamos una forma de invisibilidad bastante curiosa y extraña. Si un objeto de tercera dimensión salta a la cuarta dimensión o a otra dimensión más elevada, sencillamente no lo podríamos ver. Existe una paradoja a la cual yo la llamo la paradoja de la manzana. Imaginemos que vivimos en un mundo de 2D, 2 dimensiones, en un folio, en una hoja. Nosotros somos un dibujo plano que de repente ve un círculo que se hace más pequeño y más grande, hasta que ese círculo desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque no podemos ver todas las secciones de la manzana. El círculo es una manzana. El círculo está subiendo y bajando y solo vemos el anillo que forma parte de nuestra visión. Cuando la manzana sube y se aleja de la segunda dimensión, sube a la tercera, desaparece ante los ojos de los habitantes de la segunda dimensión. Esto también es difícil, pero básicamente nos dice que no podemos ver cosas de otras dimensiones. Y si algo pasa de nuestra tercera a otra dimensión, desaparecería ante nuestros ojos. Esto dicho por la física actual. Y nada, básicamente yo creo que hemos dado un repaso sobre la ciencia, sobre la posibilidad real, científica, de volvernos invisibles, y que esto va a ser algo que va a estar dentro de unos años si no está ya entre nosotros. Yo he seguido fielmente una saga de videojuegos llamada Metal Gear, en la que el protagonista tenía un dispositivo de camuflaje óptico para volverse invisible ante sus enemigos. Eso hoy en día es totalmente posible con los principios que hemos mencionado en este programa. Y nada, como siempre digo, el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez, en la sección Libros recomendados, os voy a traer un libro que estoy seguro de que muchos conocéis. Se llama Contact, de Carl Sagan. Muchos habréis visto la película, en la que Judy Foster encuentra una extraña señal que es descodificada, y en esta señal hay unos planos para construir una máquina que ha sido enviada por extraterrestres. Esta máquina, y si habéis visto la película, sabréis que transporta a la protagonista a otro mundo donde conoce a estos seres. ¿Por qué os recomiendo el libro y no la película? Porque el final del libro es muy distinto. El final del libro encierra otros secretos, una continuación, y sobre todo, Carl Sagan escribe en base a la ciencia sobre estos fenómenos. Que nos envíen una señal extraterrestre es totalmente posible, y esto la ciencia lo sabe.
Os recomiendo este libro, lo vais a disfrutar muchísimo, sobre todo el final porque es distinto. Y como siempre digo, muchas veces los libros son mejores que las películas. Y nada, llegados al final de este programa, como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Debe conocer y que en secreto podría contribuir a muchas misiones especiales, misiones bélicas, misiones de antigravedad. La antigravedad